Continuando con las charlas prometidas, vamos a hablar un poco de los derechos y garantías en tiempos de pandemia, porque creo que merece una atención especial. ¿Qué pasa con nuestros derechos, nuestras garantías, cuando estamos viviendo una situación que no tiene comparación, por lo menos que hayamos vivido antes, salvo algunas personas de mucha edad que hayan tenido que transitar en aquellos tiempos difíciles de alguna guerra? Estamos ante una pandemia. Se tienen que tomar medidas excepcionales. El bien más importante que se trata de proteger es la salud, la vida. En estos momentos, ese es el bien superior. Una de las formas es a través de esta cuarentena que estamos viviendo en Argentina y en algunos otros países. Pero, paradójicamente, algunos ponen en igualdad o ponen en el mismo nivel la salud, la vida que la economía. Algunos llegan hasta a privilegiar primero la economía, después la salud. Así vemos cómo en algunos países no se tomaron las medidas correspondientes y vemos lo que está pasando. Está bien, pueden ser que esos países hayan dicho: tenemos la capacidad para atender todos los problemas que se nos van a presentar en salud. Esto no nos va a colapsar el sistema. Así que sigamos adelante y no importa cuántos se contagien, cuántos estén en estado crítico, porque vamos a tener los elementos para poder cubrirlo. Esto se juzgará dentro de unos meses, se juzgará dentro de 1 o 2 años. Bueno, esto es un tema que cualquier cosa que digamos estamos haciendo futurismo. Hoy lo real es que en Argentina se priorizó el tema salud. Priorizar el tema salud significa... bueno, acá atrás tengo un acompañante en el video, que se ve que quiere tener algún protagonismo. Después de esta distracción seguimos. Lo que sucede en estos casos es que se pueden tomar medidas como la que se ha tomado en la Argentina, que es una cuarentena, o la que se ha tomado en otros países, que es el estado de sitio. El estado de sitio conculca las garantías, los derechos y garantías. Esto significa que esos derechos y garantías que nosotros tenemos surgen de la Constitución, se suspenden por el estado de sitio. A la diferencia del estado de sitio, tenemos una cuarentena donde se nos dice: le pedimos, o sea, el Estado, a través de presidente, a través de un gobernador, nos pide una conducta y que cumplamos con esa conducta. Confiando en nosotros, nos pide que actuemos de tal o cual manera. De esa forma, seguimos conservando esos derechos y garantías. Que el tener los derechos y garantías, si no los ejercemos, poco sirve. Estamos poco acostumbrados a ejercer los derechos y garantías. Nos quejamos, tengo el derecho, pero ninguno va y concurre a pedir ese derecho.
No hay explicación que valga, no hay justificativo. Si tenés el derecho, aprende a ejercerlo. Quienes aprendieron a ejercer un derecho lograron en su momento resultados. Así hay tantos casos o sentencias que a muchos les llama la atención y dice, ¿y por qué no a mí? Porque la sentencia solamente beneficia a aquel que pidió el derecho y ejerció el derecho. ¿Está claro? Entonces, mientras sigamos con este sistema de cuarentena y no vayamos a un estado de sitio, conservamos los derechos y garantías. Pero, sin duda, hay un derecho superior. Y seguramente la justicia va a ir resolviendo en base a esto. Ya ha habido unos fallos declarando la constitucionalidad del decreto que declaró la cuarentena. O sea, que aquellos que creyeron tener el derecho de poder transitar libremente, que está en nuestra Constitución, esos derechos funcionan de acuerdo a las leyes que reglamentan el ejercicio. En este caso, el decreto de necesidad de urgencia funciona como una ley, va a necesitar la aprobación del Congreso y como tal está limitando un derecho, está reglamentando un derecho. Hay muchos que en estas épocas se confunden cuando hablan de Constitución, hablan de la Constitución del 53, hablan de Alberdi. Alberdi fue el mentor, el padre de nuestra Constitución, pero de la Constitución del 53, no de la Constitución del 94. Quienes hablan de la Constitución del 53 se quedaron en el pasado, se quedaron en la historia. Tenemos una Constitución del 94 que incorpora las convenciones internacionales y especialmente las convenciones de derechos humanos. Esas convenciones de derechos humanos amplían derechos y garantías que ya se tenían en la vieja Constitución. O sea que en el 94 la Argentina se dio una nueva Constitución. Por eso es tan importante cuando hablamos de la Convención CEDAW o la Belén do Pará. La primera habla de discriminación contra la mujer, es de Naciones Unidas. La segunda, Belén do Pará, es de la OEA, la Convención Latinoamericana. Habla de la violencia contra la mujer. Ambas en conjunto trabajan coordinadamente. Argentina suscribió esas convenciones, firmó los protocolos facultativos de esas convenciones, lo que significa que los comités de esas convenciones envían recomendaciones a los países, generales y especiales. En esas recomendaciones nos indican qué es lo que estamos cumpliendo, qué es lo que no estamos cumpliendo, qué es lo que tenemos que hacer, amplía conceptos, criterios de la convención. ¿Son obligatorios? Sí, son tan obligatorios como la misma convención. Mucha gente se confunde, mucha gente del derecho se confunde porque toma la palabra recomendación como que es una recomendación. La recomendación que te hace la mamá o la abuela. No es así. Es una orden, es un mandato, porque firmamos el protocolo facultativo. Esas convenciones son parte de la Constitución y establecen derechos y garantías. De eso se olvidan muchos de los que hablan de economía, de todos esos derechos y garantías, porque hablan y programan una economía sin tener en cuenta esos derechos y garantías. Entonces vulneran los derechos y garantías. Así vemos cómo en distintos tiempos o momentos se han vulnerado los derechos de nuestros jubilados, los adultos mayores, cambiándole los índices de ajustes. La Constitución habla de la movilidad de las jubilaciones, no habla del 82 móvil. Otro error que muchos toman el tema del 82 móvil como algo que es
mandato constitucional. El mandato constitucional es la movilidad. El 82 móvil sí existió una ley, pero esa se derogó esa ley. Y cuando existió esa ley, no existía la Constitución del 94. Porque si hubiera existido la Constitución del 94, no podríamos haber derogado esa ley. No podemos reducir los derechos que hemos dado. Eso lo dice la del 94, no la dice la del 53. Entonces, a partir del año 1994, los derechos que hemos ido adquiriendo, y especialmente los que referidos a derechos humanos, no pueden retrotraerse. O sea, que si una ley mejoró una situación, después no la puede desmejorar. Sería inconstitucional la ley que desmejore. Estoy utilizando términos a lo mejor no muy jurídicos, pero quiero que se me entienda. Y se entienda cuáles son los derechos. Estoy hablando en general, todos los derechos. Entonces, cuando vemos en esos programas de televisión que se sientan algunos economistas y con una ciencia como humanística como es la economía, la toman como una ciencia exacta, entonces nos hacen gráficos y nos dicen lo que hay que hacer o qué habría que hacer. Y no, señores, no se puede hacer porque existe un plexo normativo, o sea, hay una constitución con una serie de convenciones que debemos respetar, está por encima de todo y se debe respetar. Y así no es viable el país y no será viable como usted lo quiera, señor, o como usted lo quiere hacer. Va a tener que buscar otra forma de hacerlo viable de acuerdo a estas normas. Hoy, frente a la pandemia, cambia un poco las piezas de este tablero, porque ya dijimos al inicio que lo primero es la vida y la salud. Y si primero es la vida y la salud, hay muchos derechos que pueden llegar a ser afectados. A ver, está bien que una droguería, una farmacia, haga acopio del medicamento que más se necesita, que le ponga el precio que sea. Está bien que para cubrirse o para no sé qué, una empresa aumente el precio de un producto sin ningún justificativo. Ese economista va a decir, están las reglas del mercado. No, hoy no funcionan las reglas del mercado. Tenemos cerrada la frontera, acá no hay ningún mercado. Acá tenemos dificultades en transitar hasta de una provincia a otra. Ni hablar de un país a otro. Aparte, hay áreas de la producción que están detenidas. No están produciendo. Entonces, el mercado no es tan libre, no es tan transparente, y esto amerita de que posiblemente el Estado, ante la imprudencia de algunos, ante la negligencia, el Estado tenga que intervenir. Algo que seguramente a muchos no les va a gustar o no les gusta, pero que hoy hay una cuestión de caso fortuito o fuerza mayor que permitiría que el Estado tome estas medidas. Esto es lo mismo que si mañana estamos en Mendoza, un terremoto. Esto es lo mismo en la zona del litoral, una gran inundación. Ante una catástrofe, ante una pandemia, se pueden llegar a tomar medidas que conculcan algunos derechos. El derecho de propiedad. Respecto a esto, fíjense, para dar un ejemplo. En el año 89 estuvo el famoso Plan Bonex. En el Plan Bonex, ¿qué se hizo? Se pisaron los ahorros de la gente y se le dio un bono en dólares. Plan Bonex, el Bonex.
muchos que tenían sus plazos fijos recibieron estos bonos. Uno de ellos fue la justicia y planteó la inconstitucionalidad de esa medida. Si no me equivoco, Pereira es el apellido. Y la causa llegó a la Corte de la Nación. Y la Corte de la Nación dijo que la medida tomada, en donde a los ahorristas se les pisaron los ahorros y se les dio un bono en dólares a pagar en X años, era constitucional. ¿Y saben en qué se basó? Se basó en un fallo de la Corte norteamericana. Cuando la crisis en Estados Unidos, también el Estado decidió sobre un derecho de propiedad. Nada más y nada menos en un país donde, si hablamos del derecho de propiedad, la libertad económica, sería, entre comillas, el ejemplo. Bueno, eso se decidió con el Plan Bonex. No pasó lo mismo con el corralito, pero con el tema del corralito fue una cosa distinta. Meses antes de que se produjera toda la catástrofe del final del 2001-2002, se dictó una ley de intangibilidad de los depósitos. ¿Qué se dijo en esa ley? Que no iban a tocar de los depósitos. Te daban la garantía de que vos pudieras tener con tranquilidad los depósitos. Esa ley es la que de alguna manera salvó a todos los ahorristas que pudieran plantear la inconstitucionalidad de la famosa especificación asimétrica. Bueno, esto, ¿por qué lo digo? Porque hoy todavía tenemos derechos y garantías y podemos usarlos, pero también tenemos que ver cómo juegan esos derechos y garantías en esta situación de pandemia. Entonces, vemos cómo, por ejemplo, ya yendo a los temas, por ejemplo, el derecho de familia, vemos cómo se ha tenido que salir a comunicar o reglamentar, hacer conocer que en el régimen de comunicación no podemos estar llevando a los niños de una casa a la otra. Ha habido planteos judiciales y los jueces han dicho no, el niño se queda donde tiene el centro de vida. La comunicación se hace por teléfono celular, videoconferencia, pero no se puede estar trasladando el niño y haciéndole correr un riesgo a este niño. Esto es fundamental, que vayamos entendiendo que algunos derechos van cediendo frente a la emergencia. Hay un derecho de un papá o de una mamá o de un abuelo a ver a ese niño o esa niña que hoy le es cercenado, pero en pos de ¿qué? De la salud de ellos mismos, del niño, del papá, de la mamá, de los abuelos. Porque hoy por hoy tenemos que quedarnos en casa. Hoy por hoy tenemos que cumplir con ese decreto de necesidad y urgencia que se dictó frente a esta crisis y debemos cumplir. Si no cumplimos, estamos incumpliendo con una orden y podemos ser sancionados. Así vemos cómo aquellos que se los encuentra transitando sin el correspondiente certificado, aval, permiso, justificación, son detenidos, se les hace un acta. Ahí podremos, en el campo del derecho, disentir si es la desobediencia a una orden o es un delito mayor. Hoy por hoy se lo está tratando como un delito mayor. Vamos a ver qué dicen los abogados defensores, pero podrían plantear que no es así, que es el delito de desobediencia, lo cual es de menor cuantía en el castigo.
Pero vemos cómo también se dice que a esas personas que infrinjan ese decreto y se los condene de acuerdo a la ley penal, se le podrá dar tareas, realizar tareas comunitarias. Bueno, ahí va a tener que tener cuidado el Estado que hace, porque si las tareas comunitarias, como por ahí se ha escuchado, se las da en un hospital, y esta persona va y contagia, el responsable, ¿quién va a ser? El fiscal que pidió la medida, el juez que la concretó. Por tanto, el Estado va a tener que pagar por el daño y perjuicio que cause esa persona, o que al ser mandado ahí se contagie y tengamos que pagarlo por bueno al que incumplió. Estos son los errores que se cometen cuando en estados de emergencia tomamos decisiones desde un solo lugar. ¿A qué me refiero? En este caso el Ejecutivo. No hay un control legislativo y el control judicial a veces está muy limitado por estas órdenes de la emergencia. Volviendo al derecho de familia. En el derecho de familia se nos presentan otros inconvenientes. Los inconvenientes están en qué pasa con la cuota alimentaria. ¿Qué pasa si el que estaba pagando esa cuota alimentaria, o en el caso que no se pagara, pero la parte que se estaba haciendo cargo de o responsable perdió el trabajo, o el otro perdió el trabajo, o le redujeron el salario, como está pasando? Hay muchas empresas que han llamado a sus empleados y le han dicho, y ahora en más cobra el 50%. Y si no le gusta, lo despedimos. Responsabilidad social empresaria se llama. Es otro problema, pero que se enlaza con el tema del interés superior del niño. Y ahí ya entramos en una convención de derechos humanos. Ese empleador puede afectar al empleado de esta manera cuando a su vez con esa decisión afecta otros derechos. ¿Qué hacer en esos casos? Tenemos cerrados prácticamente tribunales. Bueno, en el caso de la mujer, en el caso de niños, niñas y adolescentes, la ley 26.485 en el artículo 3 dice que los derechos protegidos son los de la mujer, los de los niños, niñas y adolescentes. O sea que niños, niñas y adolescentes les asiste el derecho de pedir una medida de protección. La medida de protección es una medida urgente. Si nos vamos a la ley y vemos la forma en que hay que tramitar, que se tramita esa medida de protección, los tiempos son muy cortos. Cuando hablo de muy corto, 48, 72 horas, en donde tendría que decidir un juez por sí o por no en la medida de protección. Pero acá hago una salvedad. Respecto al por sí o por no, las convenciones CEDAW, Belén do Pará, nos dicen que la respuesta que se le debe dar a la mujer, en este caso tenemos niños, niñas y adolescentes, debe ser de contención. Debe ser una respuesta en que tenga de alguna manera un mensaje, y el mensaje es: viniste a la justicia a buscar una seguridad, una protección, y la justicia ha contenido tu reclamo. De alguna manera te lo ha aceptado, posiblemente distinto al que pidas, porque el juez puede hasta cambiar el pedido tuyo.
hacerlo de otra manera, ver otra forma, pero tenés que irte con la sensación de que te han contenido, que no, te han atendido y de alguna manera te han resuelto el problema. Esa es la función que tiene el juez frente a estos derechos, función que nace del derecho convencional. Cuando digo derecho convencional es de las convenciones, que está dentro de la Constitución, o sea, normas superiores. No te pueden plantear nuestro Código Procesal de Familia, dice tal cosa. Código Procesal de Familia, como yo le digo muchas veces, guárdenselo a un costado, porque yo me manejo con el procedimiento de la ley. Y el procedimiento de la ley fue aceptado por la provincia de Mendoza y fue aceptado por la mayoría de las provincias que adhirieron a la ley 26485 de violencia de género, que incluye a niños, niñas y adolescentes. Entonces, señor juez, usted tiene que cumplir con ese procedimiento, que es superior al del Código Procesal de Familia, al Código Procesal Civil, al Código Procesal Penal. Es superior al Código Civil y Comercial de la Nación, porque la ley nacional es de orden público, la 26485, y está asentada sobre 2 convenciones internacionales que son parte de nuestra Constitución. Entonces, los códigos están por debajo, las leyes están por debajo, ni hablar de las acordadas de la Corte. Efectivamente, falta mucha capacitación, no existe. Vayan a los juzgados de familia por un tema de alimentos y lo van a convocar para una audiencia de conciliación. El juez que indica una audiencia de conciliación está cometiendo el delito de prevaricato. Esto parece que poco le importa a los jueces de familia, pero no pueden ordenar una audiencia de conciliación cuando la mujer viene a demandar los alimentos. Si no, estudien la ley 26485. Estamos ante una violencia económica patrimonial. Así que, señores jueces, están violando una ley nacional de orden público y merecen ser sancionados por ello. Y la sanción en el Código Penal es prevaricato. Más allá que están desbaratando un derecho, más allá que están impidiendo el acceso a la justicia, esto lo hacen todos los jueces de familia. ¿Quién no ha ido a un tribunal de familia a solicitar esto y le han fijado una audiencia de conciliación en donde tiene que sentarse esa mujer violentada delante de quien no ha tenido ni la ocurrencia de ir y depositar una cuota alimentaria voluntaria? Porque lo que tendría que hacer el hombre, inmediatamente que deja ese hogar o se aparta de ese hogar, es contribuir voluntariamente con una cuota y pedirle al juez que fije la cuota definitiva. Esa es la forma de resolver el problema, pero no que esperar a que lo demanden para recién cumplir y cumplir cuando el juez lo decida, que muchas veces pasan meses para esa decisión. Mientras tanto, ¿dónde está el interés superior del niño? En estas épocas que estamos más difíciles, los jueces van a tener que ampliar los conocimientos, capacitarse rápidamente, porque si no irán generando daños por este actuar que les va a significar no solo una demanda de daños y perjuicio civil contra el juez y contra el gobierno de la provincia, que la mujer que le inicie la va a cobrar, sino la posibilidad de un jury, que obviamente hasta hoy no es un instituto que funcione como corresponde. Esta es la situación, y esta situación se agrava frente a esta pandemia,
los derechos hay que usarlos, y para usarlos hay que solicitar el correspondiente, la correspondiente intervención de la justicia, y si lo deniega la justicia, y hacer las denuncias correspondientes. Prevaricato es un delito penal, se denuncia en sede penal. Si es un juez el que impide o dicta una resolución contraria al derecho, o sea, contraria a la ley, o no te atiende, tenés que denunciarlo en la corte de la provincia, en el superior tribunal de la provincia. Si es un fiscal, en el Ministerio Público Fiscal. Si es un defensor, en el Ministerio de la Defensa. Depende de cada provincia cómo tenga organizado su poder judicial. Pero no, lo que no tenés que hacer es quedarte callada. Lo que no tenés que hacer es no actuar. En un papel común haces la denuncia y explicás el motivo. Ya hay un motivo concreto, que es en la famosa audiencia de conciliación, en el caso de los alimentos, y ni que hablar cuando existe una prohibición de acercamiento. Hay jueces que, aún existiendo prohibiciones de acercamiento, hacen la audiencia de conciliación, enfrentan las partes, algunos levantan la medida para hacer la audiencia y después la vuelven a colocar. Realmente es para denunciarlos penalmente, pedirles el jury e iniciarles un juicio civil por daños y perjuicios, como establece la ley 26.485. La ley lo prevé. La ley dice que puede iniciar el juicio de daños y perjuicios. Así que, por favor, les pido, lean esa ley. Lean esa ley. Son 40 y algo de artículos. No es tan complicada. Y es sencilla. Justamente está hecha en forma sencilla para que ustedes puedan aprenderla y la puedan ejercer. Voy a tomar un mate en soledad. Seguimos con cuidándonos y cuidando a los demás. En este tren de los derechos y garantías, a veces vemos que no solo en materia judicial, o sea, en la justicia tenemos estos problemas, sino en las áreas administrativas. Y mucha gente pregunta cómo actúo. En estos días, por ejemplo, ha habido muchas consultas respecto a personas que tienen temas de salud que las colocan en personas de riesgo, diabetes, haber tenido un infarto, y comunicando esto a sus empleadores, los empleadores le han dicho lo mismo, tiene que venir a trabajar. Algunos empleadores ha sido el propio Estado, llamativamente algunas áreas de salud. Esas personas, les digo, presenten una nota por duplicado, haciendo saber la situación y solicitando la licencia correspondiente. Si en forma inmediata el Estado no le da una respuesta, el camino es una medida, un amparo, una medida autosatisfactiva en forma urgente a la justicia. Primero la salud, primero la vida, y después el tema económico del señor Estado o del señor patrón, o el propio, en que empiezo a pensar si voy a perder un beneficio, un presentismo. No perdés presentismo, no podés perder ni un peso. Estamos ante una emergencia. La emergencia corre igual para aquel lado como corre igual para este. O sea, lógica, sentido común es fundamental en esto, trabajar con la lógica y el sentido común. Hay otras instituciones como la DINAF, la UAL,
que hoy cambió de nombre, que ya en una nota anterior que publicara en la página de Facebook tuvo mucha repercusión. Bueno, estos organismos del Estado no tienen buena prensa, tampoco tienen buenos antecedentes, tampoco hay un buen concepto sobre ellos y hay bastante razón para que no se lo tenga. Hay infinidad de personas que han sido afectadas por estos organismos. Me imagino lo que hoy puede estar sucediendo cuando los cuidados que se deben dar y tener bajo estas circunstancias quedan a cargo de muchas personas que han demostrado en otras ocasiones no atender a los derechos de niños, niñas y adolescentes. Obviamente que este es un tema que aquellas personas que trabajan en esas instituciones les molesta, pero son cosas que pasan y algunas que trabajan saben que pasan. No todas son responsables de esos hechos, pero sabe que pasa. Igual que en el próbolo, muchos no fueron responsables, pero sabían que pasaba. Entonces son responsables, porque tienen obligación de hacer saber lo que pasa, tienen obligación de denunciar. Volvemos a la 26485, que incluye a niños, niñas y adolescentes. Y esa ley permite la denuncia, y la denuncia sin indicar quién la hace, anónima. La denuncia anónima está prevista en la ley 26485. Cualquiera puede denunciar, puede mantener en secreto su nombre, puede hacer conocer estas circunstancias. Así que esa es una obligación. Si no lo haces, también sos responsable. Y una vez que termine esto y se abra de tribunales, la idea es hacer una presentación por un caso en especial que obviamente va a repercutir por la envergadura del mismo, pero en ese caso donde la responsabilidad mayor nace de la UAL y de uno de los administradores, también ha habido una responsabilidad de los tribunales de familia. Y ahí también hay responsabilidad de jueces de familia. Esa causa va a arrastrar las irresponsabilidades de jueces del Poder Judicial y de funcionarios de la OAL. Estoy hablando de un caso que terminó con la muerte de una persona, pero a la cual en esa demanda la idea es adherir a muchas otras personas que han sido afectadas por la irresponsabilidad de organismos como la DINAF y la OAL. De una vez por todas,
debemos aprender a ejercer los derechos. De una vez por todas debemos hacer que el Estado se haga responsable. Los derechos están, hay que hacer uso de ellos. Entonces, hoy estamos transitando esta cuarentena, nos tenemos que cuidar. En la medida que cumplamos con esta cuarentena, no damos o no provocamos que el Estado se incline por plantear que la solución es el estado de sitio. Es preferible que seamos nosotros los que cumplamos y no que nos hagan cumplir a la fuerza y que perdamos derechos y garantías, porque en la medida que llevemos a que se tome una decisión tan extrema como el estado de sitio, vamos a perder derechos y garantías. Y todo esto que hemos venido hablando, derechos y garantías, pueden ser cercenados, porque una vez que el Estado nos cercena derechos, no sabemos dónde para. Hoy sabemos dónde pararlo, porque tenemos los derechos y garantías para pararlo, o por lo menos discutirlo. Entonces, es muy importante que cumplamos con las decisiones que se tomen respecto a cómo contener esta pandemia. Y esperemos también que se tomen las medidas necesarias para que todos, todas, puedan resolver los problemas urgentes que sin duda pasan por la cabeza de todos. ¿Qué hacemos con nuestros ingresos? ¿Qué hacemos con nuestro trabajo? ¿Qué hacemos con la producción? ¿Qué hacemos con tantos proyectos que teníamos o tenemos? ¿Qué hacemos con esta forma de vida? Nos vamos a tener que acomodar, teniendo en cuenta primero el tema salud, el tema vida, y después ir bajando en los otros derechos. Tenemos que confiar, no nos queda otra que confiar en que se encuentren soluciones. Por otro lado, no dejar que algunos en forma individual tomen decisiones que nos afecten. Esto hablo por aquellos que puedan perder el trabajo o tengan reducciones en su trabajo. No puede ser, como alguien me consultó en estos días, que en un trabajo despidieran a 2 mujeres y dejaran al único trabajador hombre trabajando. Eso es discriminación. Eso es discriminación. Eso es discriminación hacia la mujer. Me podrán discutir lo que sea. Es discriminación hacia la mujer. Máxime cuando el hombre fue el último empleado en ingresar a ese negocio. O sea que ni por ley laboral, ni por la convención, ni la ley de violencia de género se está cumpliendo ese empleador. ¿Se puede resolver? Sí, eso se puede resolver. Una medida de protección urgente a un juez. Ese empleador no puede actuar de esa manera. Esas son las medidas que se tienen que tomar. Ante cualquier duda, consulten. Ante cualquier duda, consulten, pregunten. Busquen la ley, lean la ley, traten de entender que esos derechos que los van a ir leyendo y viendo en la ley, son sus derechos. En este caso estoy hablándole a las mujeres, niños, niñas y adolescentes. Muchos se olvidan de los niños, niñas y adolescentes. Yo creo que hay que agregarlos y tenerlos siempre en cuenta, porque se olvidan los fiscales, se olvidan los jueces, y no entienden que esta ley funciona también para ellos. No necesariamente tiene que ser una niña, sino también puede ser un niño el que
abusado, por ejemplo, sexualmente, también se ampare en el procedimiento de esta ley 26485. Así que espero que esta charla los haya acompañado en este día. Si les ha gustado, si quieren seguir, háganlo saber. Siempre es bueno recibir los comentarios de ustedes y el acompañamiento, porque de manera que ustedes hagan una devolución, van acompañando. Para aquellos que están haciendo el curso, les pido que vayan cumpliendo con las tareas, vayan mandando las tareas y traten de ponerse al día. Para aquellos que están en la preinscripción, seguimos recibiendo preinscripciones. A ver si nos ponemos en claro. Tienen que ingresar al grupo de capacitación. Para eso, en la página de Carolina Yaqui y Asociados, hay a la mano derecha, dice ir al grupo. Si hacen clic en ir al grupo, van a ingresar y van a pedir ingresar al grupo de capacitación violencia de género. Se les va a dar la admisión y ahí en el grupo van a ver que hay una foto que es de una charla que di con la doctora Estela Especie, la directora de la Dirección de la Mujer de la Corte de Mendoza, en la Universidad Nacional de Cuyo. Lo que está escrito arriba o abajo de esa foto está todas las indicaciones del curso. Está el correo electrónico al cual se tienen que dirigir, que es el correo del grupo. Está todo el temario de lo que se da en el curso. Ahí se habla también de la colaboración del doctor Carlos Lombardi, que me acompaña en ese curso dando la parte convencional, o sea, las convenciones CEDAW, Belén do Pará y la Convención de los Derechos del Niño. Y también está la duración aproximada, que son de 7 meses, el monto que, de 2.500 pesos y la forma y el CBU donde se debe pagar. Si alguno tiene dificultad, porque en estos momentos no saben si voy a cobrar o no va a cobrar, cómo voy a cobrar o me van a descontar o no van a descontar, por favor, escriban en el mail, háganlo saber. No hay inconveniente en si tienen que pagarlo en 2 veces o hagan la propuesta, escriban. Es importante que aprendan, porque no solo el curso es para que se capaciten en perspectiva de violencia de género, de acuerdo a lo que establece la ley Micaela, sino que aparte que aprendan a actuar ustedes por sí solas o por sí solos, porque a lo mejor tenés que salir a defender a tu hermana, a tu mamá. Es importante también que ellos se sumen a esta capacitación. Esta capacitación está en base a un curso que se dio en la Universidad de Aconcagua. Hace un par de años ideamos un formato cátedra para dar esto como si fuera una materia. Lo dimos y 4 meses fueron poco. Así lo dijeron los alumnos que cursaron, también nos dimos cuenta nosotros. La idea no es que salgas especialista, pero sí vas a conocer mucho de esta materia. Vas a conocer mucho más que muchos jueces y muchos fiscales. Vas a conocer mucho más que la mayoría de los abogados. Eso te lo puedo asegurar. Es un curso abierto a todo el mundo. Lo que necesitamos es que sepas leer y escribir. Si sabes leer y escribir, lo otro que vamos a ir aprendiendo es a comprender los textos. Está abierto a todos y la mayoría, aunque te sorprenda, no son abogados. Tenemos sí algunos jueces, algún fiscal cursando, y ahora está abierta la inscripción. Así que
esperamos que te dirijas por correo electrónico al correo que vas a ver en esa página de Facebook, en ese grupo de la página de Facebook. Y te esperamos para que en abril podamos iniciar otro grupo de alumnos con este curso. Invita gente, porque es necesario conocer los derechos, es necesario ejercerlos. Y de esto vamos a salir. ¿Cuántos? No sé. ¿Cómo? Tampoco. ¿Hacia dónde? Hay muchas alternativas de hacia dónde podemos salir o cómo vamos a salir. El mundo va a ser distinto, Nuestros trabajos van a cambiar. Pero estos derechos están. Y estos derechos van a seguir. Y ante los cambios que se vienen, sería bueno que conociéramos bien cuáles son nuestros derechos. Así que los esperamos en el grupo, así que durante el día iré contestando lo que ustedes consulten. Gracias.